¿Qué tal? El día de hoy quiero hablarte de un tema que me apasiona bastante por todos los beneficios que tiene y sobre todo porque se trata de una técnica gratuita y que es mucho más poderosa que cualquier fármaco que te vayas a encontrar ahí fuera. No puedes volver a ser el mismo que eras antes de tener ansiedad y ataques de pánico. La buena noticia es que tú puedes controlar todo eso y lo sé porque yo mismo la tuve en el 2012 y esa crisis me obligó a mejorar mi vida en todos los aspectos. Así que si quieres saber cómo tú puedes hacer lo mismo, te recomiendo bastante tomar notas, pero sobre todo prestar mucha atención. En 1952, Donald Glasser ganó el Nobel por demostrar con un experimento que las partículas subatómicas aparecen y desaparecen 1022 veces por segundo. Es como si con este experimento hubiera demostrado que las partículas de las que estamos compuestos tú, yo y todas las cosas están en un constante parpadeo, están en un aparecer y desaparecer, es decir, como si todo fuera transitorio. Y justamente 10 siglos antes, los budistas habían llegado a esta misma, vamos a decirlo, conclusión a través de la observación plena, a través de la conciencia y a través de la meditación. Ellos denominaban kalapas a las partículas más pequeñas del universo físico. Ellos decían que estas kalapas aparecían y desaparecían trillones de veces en el tiempo en el que tú chascabas los dedos o parpadeabas. Esto quiere decir que ambos llegaron de manera diferente a la misma conclusión. Todo es transitorio, lo cual es bastante curioso y habla precisamente de la fuerza que tiene la técnica de la meditación. De hecho, este dato aparece en los primeros capítulos de la terapia cognitivo-conductual con mindfulness integrado del autor Bruno Cayun y sirve más o menos como para decirte, ¿sabes qué? Lo que estás a punto de leer es información bastante poderosa y de hecho yo estoy utilizando la misma información con la misma intención. Quiero que sepas que esta información es una de las técnicas internas, una de las herramientas más poderosas que ha inventado el ser humano en toda su historia. Entonces, justamente en este video te voy a explicar cómo tú puedes empezar a utilizarla y cómo puedes obtener todos sus beneficios. Pero precisamente antes de hablar de los beneficios, tenemos que hablar que en la década de los 70s, los psicólogos dijeron, a ver, hay mucho jaleo con esto de la meditación, vamos a estudiarla. Entonces, un grupo de científicos literalmente se fue al Tíbet, aprendió la meditación, regresó a Estados Unidos y empezó a desarrollar experimentos. Empezó a replicarlo, empezaron a darse diversos tipos de experimentaciones para llegar a resultados que les indicaran más o menos cuáles eran los beneficios que podía aportar y si estos eran replicables y si de hecho existían, porque también en ese momento no se sabía con certeza. Y lo que encontraron realmente fue un cambio bastante importante en la comunidad científica. Ellos encontraron que, entre otras cosas, a través de la meditación hay una mejora significativa en la atención, en la autoconciencia, en la regulación emocional, en el autocontrol, en la memoria, en la percepción del dolor incluso, en la calidad de sueño y un largo y enorme etcétera. Y es a partir de este momento que se dan cuenta de todos los beneficios que deciden colocarle el nombre de mindfulness, que es como la traducción científica de la meditación. Entonces, al descubrir todos estos beneficios, los neurocientíficos voltearon a ver y dijeron, bueno, podremos analizar si de hecho hay cambios en la actividad cerebral, podemos analizar si de hecho hay cambios en la estructura de la materia gris, y a través de diversos estudios desde los años 90 se dieron cuenta que de hecho sí ocurría eso, que la materia cerebral cambiaba a través de la técnica de la meditación. Pero vayamos por partes. El mindfulness es definido como prestar atención a cada situación que experimentamos en el momento presente, tanto en el cuerpo como en la mente, con una actitud no crítica, no reactiva y de aceptación. Y para entenderlo mejor vamos a definir dos de los conceptos claves del mindfulness. El primero de ellos es la ecuanimidad, que es una actitud neutra. No hay aversión por las experiencias desagradables y tampoco hay anhelo por las experiencias agradables. El segundo concepto es la transitoriedad. Se acepta la naturaleza cambiante de todas las cosas, incluidas las experiencias mentales, emocionales y físicas. Y esto es muy importante, sobre todo con trastornos de ansiedad, que las personas normalmente llegan a pensar que las sensaciones físicas nunca se van a ir. De hecho, en los ataques de pánico pueden decir, ¿sabes qué? Esta situación literalmente se va a quedar para siempre, me voy a morir. Y sin embargo, cuando menos se dan cuenta, la sensación se ha ido y también los pensamientos. Entonces, es entender que todo es transitorio. De esta forma, en conjunto, la ecuanimidad y la transitoriedad nos otorgan una aceptación
que está surgida de la conciencia, porque la meditación nos permite ser conscientes de lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo sin reaccionar positivo o negativamente. Recuerda, esto es la ecuanimidad, porque se entiende justamente la ley natural de que, como todo en el universo, esto que sentimos y pensamos también va a cambiar. Y esto de hecho suena bastante bueno para ser cierto, ¿no? Pero de hecho la evidencia científica respalda todas estas afirmaciones. Y de hecho justamente te quiero exponer aquí algunos artículos científicos que encontré y que los elegí precisamente porque son muy interesantes, ya que trabajan con el grupo poblacional de personas que sufren una condición de dolor crónico. Ahora, el dolor crónico se define como una lesión o un dolor que persiste 6 meses después de haber ocurrido la lesión física, como si te cortaran y 6 meses después te estuviera doliendo justamente en esa parte. Y también en condiciones, por ejemplo, como esclerosis múltiple, como fibromialgia, etc. Y que además hipersensibilizan su cuerpo al dolor. Es decir, estas personas literalmente empiezan a experimentar más dolor, porque las señales de dolor, como se activan constantemente, llevan al cuerpo a precisamente que sea más sensible y que note el dolor de incluso en umbrales más pequeños. También, como esta situación les ocurre, les cuesta mucho trabajo dormir. Y como les cuesta trabajo dormir, sus defensas bajan, también su estado emocional desciende y empiezan a tener problemas con la ansiedad, problemas con la depresión, y muchas personas incluso empiezan a desarrollar problemas de ideación suicida, es decir, tienen pensamientos de acabar con su propia vida. Entonces la primera investigación es un metaanálisis. Un metaanálisis quiere decir que este autor tomó un montón de artículos que iban relacionados a precisamente saber cuál era la efectividad que tenía la terapia con mindfulness o el mindfulness en sí mismo en esta condición de dolor crónico. Los estructuró todos, obtuvo la información más o menos de cada uno de ellos para saber cuáles eran los resultados en general de los últimos 5 o 6 años acerca de estas investigaciones. Entonces, este autor encontró que en general la terapia mindfulness probó ser superior a la terapia tradicional porque presentó mejoras como de eficacia para controlar el dolor, aceptación y de catastrofización. La de catastrofización se refiere a que las personas dejan de ver como catastrófico las sensaciones físicas, porque empiezan a actuar con ecuanimidad, dejan de responder tan negativamente y empiezan a verlos tal cual son, meras sensaciones que así como llegan se van a ir. Y también presentó a través de esta terapia en mindfulness un detrimento en los picos diarios del dolor, es decir, las personas literalmente empezaban a sentir menos dolor. Obviamente menciona que este campo es naciente, el estudio del mindfulness ligado al dolor crónico, que se tienen que seguir realizando investigaciones. En otro estudio realizado en el 2019, los autores dijeron, a ver, hay mucha evidencia de que el mindfulness ayuda a las personas a dormir mejor. Eso es indiscutible. Sin embargo, para una persona con dolor crónico, de hecho le podrá servir de la misma manera. Por ejemplo, las personas con fibromialgia, ¿el mindfulness les puede servir para dormir mejor? Para contestar esta pregunta, tomaron a 177 pacientes con fibromialgia y los dividieron en 2 grupos. El primero fue educado en Tai Chi y el segundo simplemente recibió entrenamiento en ejercicios aeróbicos. En sus resultados se encontraron que actuar con conciencia y ser ecuánime con las experiencias se asociaron con una mejor calidad de sueño, menos interferencia de dolor y menores síntomas depresivos y ansiosos. En otro estudio del 2019 se evaluó la efectividad de la terapia cognitivo-conductual con mindfulness para el tratamiento de la ansiedad y depresión en pacientes con esclerosis múltiple. Los investigadores dividieron a 20 personas en un grupo control que no recibió tratamiento o no recibió entrenamiento en mindfulness y un grupo que recibió el tratamiento en mindfulness. Se evaluó antes y después del tratamiento con un inventario de depresión, uno de ansiedad y uno de esperanza. Los resultados mostraron que la intervención con mindfulness disminuyó significativamente los niveles de depresión y ansiedad y que el impacto se sostuvo en fases posteriores de seguimiento. Esto, según explicaron, porque los pacientes adquirieron la habilidad de ser conscientes de sus pensamientos y percibirlos con ecuanimidad. De esta forma dejaron de ser influenciados por pensamientos sin darse cuenta que los tomaban como reales y definitivos. Y de hecho esto es bastante común en las personas, por ejemplo, que tienen ansiedad, que se enganchan a los pensamientos y piensan que de hecho esos pensamientos indican o pueden predecir que lo que están sintiendo físicamente de hecho sí va a tener una consecuencia bastante desagradable. Y además no son tan conscientes, para empezar, de que esos pensamientos pueden estar trabajando en su mente de manera cotidiana y a menudo generando tensión física. De esta forma, cuando aparecen los dolores agudos por tensión muscular, ellos lo toman como si hubiera venido de la nada, pero es simplemente que no han tenido esta capacidad o no están entrenados en ser conscientes respecto a lo que están pensando.
También descubrieron que hubo un aumento significativo en las escalas de esperanza a comparación del grupo control. También concluyen que el mindfulness ayudó a los individuos a reconocer mejor las situaciones que causan estrés y ansiedad, a desarrollar un mejor conocimiento de sí mismos, reconocer sus fortalezas y debilidades, así como alcanzar mejores niveles de conciencia. Esto de hecho empieza a ocurrir con las personas que empiezan a practicar el mindfulness, se vuelven científicos de sus propios cuerpos o se vuelven científicos de sí mismos, porque literalmente al ser conscientes de lo que están pensando, de lo que están sintiendo emocionalmente y lo que están sintiendo físicamente, son capaces de empezar a conectar como los puntos. Lo que antes era me siento raro, no sé por qué, se vuelve algo como me siento triste por esta situación, porque la pensé de esta forma y se está expresando así en mi cuerpo. De tal forma que ellos empiezan a descubrir sus propios patrones de comportamiento. Y luego, gracias a ese descubrimiento, tienen la capacidad de decidir si seguir reforzando sus patrones o más bien debilitarlos y empezar a habilitar otros. Pero eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Por último, en un estudio similar realizado en este año, se realizó cuestionarios a 190 personas que practican mindfulness de manera regular. Los resultados muestran que hay una relación entre mindfulness y autocompasión, logrando así mayores niveles de felicidad subjetiva. La felicidad subjetiva se define como la percepción, interpretación, recuerdo y experiencia de la realidad mayormente positiva. Se evaluaron 5 facetas del mindfulness que estas personas presentaron y que por tanto tuvieron esta felicidad subjetiva. Por lo que podríamos decir que si están presentes estas 5 facetas en tu vida cotidiana, es un buen predictor de qué tan feliz eres. La primera de estas facetas es poder observar lo que está ocurriendo en tu mente, lo que está ocurriendo en tu cuerpo, lo que está ocurriendo en tus emociones. La segunda faceta es describir justamente de qué se trata cada una. Es decir, ¿es tristeza o es rabia? ¿Es miedo o es pánico? ¿Es melancolía o es felicidad? Y también descubrir si físicamente puedes describir si se trata de tensión física, se trata de calor, se trata de pesadez. En cuanto a pensamientos, por ejemplo, si es un pensamiento positivo, si es un pensamiento negativo, si es de tu pasado, si es de tu futuro. La tercera faceta es actuar con conciencia, que esto de hecho no es bastante común en esta sociedad actual que está acostumbrada a la distracción constante y a como dejarse llevar por la corriente, ¿no? Actuar con conciencia quiere decir que literalmente es actuar con el objetivo claro de lo que estás haciendo. Es decir, si te vas a sentar a leer, te vas a sentar a leer y punto. No me voy a sentar a leer mientras escucho música, mientras veo la televisión, mientras estoy platicando. O si voy a dibujar tal cosa y no mientras estoy revisando mi celular, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta faceta es no juzgar las experiencias internas, no engancharse con estas experiencias, no decir, es que me está pasando esto y esto quiere decir que pum, te sigues. La 5 es no reaccionar ante las experiencias internas, es decir, dejarlas pasar. Y con esto básicamente te he explicado ya los enormes beneficios que tiene la meditación para las personas con una condición de dolor crónico. Estas personas que de hecho tienen vamos a decirlo, un desequilibrio físico real y que ha venido por una lesión que ellos literalmente han sufrido. Entonces, si a estas personas les puede ayudar, tú que no estás en una condición de dolor crónico orgánica, definitivamente te puede servir. Ahora vamos a ahondar un poco más en los conceptos fundamentales del mindfulness, ya que los expertos que se dedican a esto mencionan que esta práctica va a enganchar procesos y redes neuronales de nuestro cerebro que están muy relacionadas a la atención, ya que el simple hecho de prestar atención a un estímulo como puede ser una pieza musical o por ejemplo tu respiración e ignorar todo lo demás pone en práctica 3 habilidades fundamentales. La primera es la atención sostenida, la segunda la inhibición de respuestas y la tercera es el reenfoque. La atención sostenida, como su nombre lo indica, se trata de que literalmente eliges un objetivo en el cual vas a posar tu atención y esto lo que va a hacer es que tu cerebro va a crear 2 listas. La primera de ellas es todo lo que deseas, en este caso vamos a decir la respiración, y lo que no deseas, que es todo lo demás. De esta manera te entrenas para ser consciente de notar cuando están apareciendo esos pensamientos en tu práctica de meditación. Por ejemplo, estás concentrado en la sensación de la entrada y la salida del aire y te pueden empezar a aparecer pensamientos y entonces como tú ya tienes esta lista en tu cerebro, dices, ¿sabes qué? Este es un pensamiento, no le quiero prestar atención en este momento,
Y literalmente eso con la práctica te lleva a que seas consciente incluso en tu vida cotidiana de la aparición de esos pensamientos. El segundo mecanismo es la inhibición de respuestas, que se trata justamente de que cuando nos damos cuenta de que ha surgido este pensamiento o esta sensación física que no queremos en ese momento, nos esforzamos por no juzgar, no engancharnos como normalmente lo hubiéramos hecho, y de esta manera vamos a estar inhibiendo una respuesta que de otra manera hubiera sido automática. Porque en tu vida cotidiana, quizá antes de practicar la meditación, normalmente te enganchabas con la sensación y no permitías que tu cerebro tuviera como este distanciamiento. De esta forma puedes elegir no engancharte y dejar pasar ese pensamiento. Y esto en tu vida cotidiana, con la práctica, te va a permitir tener un mejor autocontrol. Es decir, tus emociones ya no te van a dictar como antes. Si quizá eres una persona que actuaba mucho por impulso, con esta habilidad de no reaccionar, de no engancharte, de literalmente dejar pasar los pensamientos que no deseas, las sensaciones físicas a las cuales no les quieres prestar atención y a las emociones que no quieres que te dominen, en tu vida cotidiana, si por ejemplo eres una persona que se enojaba mucho y que era famosa por hacer rabietas, de esta forma puedes literalmente dejar pasar esa emoción, no engancharte a ella, no actuar a través de ella. Y esto pasa porque literalmente se están reforzando las zonas inhibitorias de tu cerebro que de cierta manera tienen en control a las emociones. Por último, el reenfoque te va a permitir, una vez que ya te diste cuenta y que ya has decidido no engancharte, el reenfoque literalmente es regresar la atención al objetivo que tú inicialmente habías decidido tener. De esta manera, en tu vida cotidiana, con la práctica, vas a tener la capacidad de poder dejar pasar pensamientos y de reenfocarte a tu presente. Lo cual es bastante... De hecho, seguramente las personas que tienen ansiedad, cuando al estar escuchando todo esto, les parece excelente, porque precisamente es una de las quejas más comunes, que no pueden ellos enfocarse en su presente. Se enganchan mucho estos pensamientos, no inhiben las respuestas emocionales, no inhiben las conductas, y por tanto les cuesta mucho trabajo vivir en su día a día y eso les causa muchísimo malestar. Para resumir, en conjunto estas tres habilidades nos van a traer la ecuanimidad, pero necesita tener una práctica constante, porque gracias a la atención sostenida te vuelves consciente en tu vida cotidiana, notas pensamientos, emociones y sensaciones físicas que no deseas, y gracias a la inhibición de respuestas tienes la capacidad de decidir no reaccionar a eso de lo que ya eres consciente. Y por último, reenfocarte garantiza la habilidad de dejar ir eso que no te conviene y volver a tu presente. Los neurocientíficos han propuesto que la ecuanimidad se basa en las redes neuronales inhibidoras del córtex auditivo. El córtex auditivo básicamente es como... sirve para muchas cosas, pero es como lo que puedes decir es donde está la voz de tus pensamientos. Entonces, si inhibes o aprendes a inhibir ese córtex auditivo, literalmente estás inhibiendo tus pensamientos. Por otro lado, también, como ya te mencioné, vas a fortalecer las redes inhibitorias que van a impedirte actuar a través de la emoción. Además, la ecuanimidad parece estar asociada con la secreción de endorfinas, mientras que la reactividad o el engancharse a los pensamientos, reaccionar a ellos, se relaciona con la secreción de adrenalina y cortisol. Por último, la ecuanimidad está vinculada con la activación del sistema nervioso parasimpático. Recuerda que el sistema nervioso parasimpático es nuestro sistema de relajación y literalmente esta forma de meditación o la ecuanimidad te va a literalmente mantener más relajado de lo normal y te va a ayudar a combatir la ansiedad incluso desde esa perspectiva. Te vas a sentir mejor físicamente y también mejor mentalmente. Y por tanto también esto va a incrementar tu respuesta inmune. Todo esto que te acabo de decir literalmente explica la capacidad que tiene el mindfulness para debilitar rutas neuronales y extinguir asociaciones. Una ruta neuronal es un camino que ha establecido tu cerebro para pensar, sentir y actuar de una determinada forma frente a un estímulo determinado. Entre más usas tú esta ruta, más fuerte y automática se va a volver, porque tu cerebro dice, bueno, a ver, la estás utilizando demasiado, supongo que te es bastante útil, perfecto, te la voy a seguir presentando, te la voy a hacer de manera automática, o más bien vamos a actuar a través de ella de manera automática para que no tengas que gastar tiempo y energía en decidir respecto a esta situación y puedas tú lograr tus objetivos. A tu cerebro no le importa si es buena o mala, si te trae emociones positivas o negativas, más bien él lo ve como que te está ayudando a sobrevivir y punto.
Sin embargo, afortunadamente el mindfulness te permite ser consciente de que esa ruta siquiera existe y luego decidir, como ya te dije antes, si quieres seguirla reforzando o todo lo contrario, si quieres debilitarla y crear otra. Vamos a poner un ejemplo bastante concreto. Imagina que tú al sentir una sensación física en el pecho, tu cerebro activa automáticamente la respuesta al pánico o el patrón del pánico, la ruta del pánico. Entonces, sientes miedo, piensas todo tipo de escenarios catastróficos, piensas que te vas a morir y por tanto actúas a través del pánico y vas al hospital. De esta forma tu cerebro dice, perfecto, hemos sobrevivido a través de esta ruta del pánico y la va a reforzar. Va a decir, ¿sabes qué? Le ayuda a sobrevivir, vamos a reforzarla para que se vuelva una respuesta automática. Entonces, sin quererlo, estás obviamente reforzando tu patrón de pánico. Sin embargo, imagina que eres todo lo contrario, ecuánime a esa sensación. Dejas de verla como algo malo o algo bueno, de hecho, y simplemente dices, ¿sabes qué? Es una sensación física en mi pecho. Entiendo su naturaleza transitoria, así como llegó, se va a ir. Cuando menos me dé cuenta, voy a estar distraído en otras cosas. En ese momento, literalmente, estás debilitando la ruta del pánico y estás fortaleciendo y de hecho creando una nueva ruta, la ruta de la ecuanimidad. Tu cerebro va a decir, bueno, no utilizó la ruta del pánico y está empezando a utilizar una ruta diferente. Quizá la ruta del pánico ya no es la mejor respuesta. Entonces vamos a reforzar, entre más tú lo hagas esto, más va a reforzar la ruta de la ecuanimidad y por tanto tu cerebro va a ir debilitando esa ruta del pánico que ya no le sirve. Y entre menos tú la utilices, tu cerebro menos la va a tomar en cuenta. Va a dejar de ser automática y entonces se va a volver automática la otra, la ruta de la ecuanimidad. De tal forma que en un determinado momento en el futuro, era un poco lo que te pasaba antes de quizá tener ansiedad. Que quizá tú sentías una sensación en el pecho y para ti era como si nada, para ti no era como algo, algo por lo que tener pánico. Y eso puede volver a ocurrir. Todo esto, toda esta capacidad que tiene tu cerebro de adaptarse de una manera diferente, se debe a este concepto que se llama neuroplasticidad, que es literalmente la capacidad que tiene el cerebro para adaptar sus rutas neuronales para operar de una manera diferente. Porque de cierta forma todos tenemos el mismo cerebro, pero ningún cerebro es igual. Suena un poco contradictorio, pero en realidad es como que la misma estructura, pero a través de nuestras experiencias y a través del uso diferenciado que le damos, tenemos cerebros diferentes. Por ejemplo, hay cerebros que están mucho más optimizados para la solución de conflictos, hay otros que están mucho más optimizados para la enseñanza, hay otros que están mucho más optimizados para el deporte, un determinado deporte, y hay otros que literalmente son cerebros ansiosos, que tienen todas estas rutas del pánico, y hay por otro lado cerebros que son ecuánimes. Entonces todas esas personas pueden modificar sus cerebros de la manera que ellos quieran, pueden cambiar la forma e incluso el peso que tiene su cerebro a través de utilizarlo de manera diferente, de fortalecer nuevas rutas o de crear nuevas rutas a voluntad. De hecho, en esta charla de TED Talk hablan sobre cómo solo 7 horas de práctica son suficientes para comenzar este cambio en la estructura del cerebro. Y en este otro video, una mujer con dolor crónico es evaluada antes y después de un entrenamiento en mindfulness y luego ella misma puede percatarse de los cambios que ha tenido su cerebro a través de esta práctica constante y de cómo eso le ha ayudado a percibir de manera diferente el dolor. Y entonces a este punto espero ya haberte convencido de que necesitas empezar a utilizar el mindfulness. Y si no, por favor, mándame un mensaje porque te tengo que convencer. Es realmente una herramienta que te va a ayudar a dar un salto significativo en tu situación. Justamente ahorita te voy a decir cómo puedes empezar a aplicarlo terminando este video. Lo primero que tienes que hacer es elegir una postura. Los novatos tienen que empezar ya sea parados o sentados, siempre con la espalda recta. Cuando empieces a ser más avanzado puedes hacerlo incluso acostado. Obviamente si eres novato no lo empieces acostado porque te vas a quedar dormido y se va a pasar por... O sea, no es de todo malo que te quedes dormido, pero tienes que tener esta práctica. Tu cerebro literalmente tiene que hacer este ejercicio para irse fortaleciendo. Ya que está la postura, pon en tu celular el temporizador, elige 10, 15 o 20 minutos. Si eres novato empieza con 10 minutos y semana por semana ve aumentando 2 minutos. A la segunda semana tienes que hacer 12 minutos, a la tercera semana tienes que hacer 14 minutos y así consecutivamente. Sin embargo, puede que encuentres ahí como que, ¿sabes qué? Me quiero quedar en 15, me gusta 15, perfecto. Al menos 15 te va a ayudar bastante a lograr tus objetivos con el mindfulness. Luego, una vez que ya pusiste el temporizador y que estás en tu postura ideal, elige un objetivo en el cual vas a centrar tu atención.
Puede ser la respiración. Si tienes una situación un poco de miedo con la respiración, entonces concéntrate en música relajante, en música que no tenga vocales. Puede ser jazz, puede ser música clásica, y de preferencia algo que sea bastante monótono para que te permita esa concentración en la música y que puedas ignorar todo lo demás. Lo importante aquí es que literalmente sí pongas este objetivo en tu mente, que no lo hagas simplemente como voy a quedarme parado con la espalda recta y los ojos cerrados y que mi cerebro haga lo que tenga que hacer. No, ten muy claro cuál es tu objetivo y tenlo en mente constantemente. Durante la meditación vas a notar que tu cerebro va a empezar a divagar, va a empezar a traerte pensamientos de todo tipo, emociones de todo tipo. Y para eso tienes que tener en claro estos 4 puntos. Número 1, ten una respuesta neutra o ecuánime a la aparición de ese pensamiento y al contenido mismo de ese pensamiento. No te frustres, no digas, otra vez apareció un pensamiento, demonios, ¿no? Y me odio y tal cosa, nunca voy a ser bueno. No, tienes que ser ecuánime, decir, mira, apareció un pensamiento. Y ese pensamiento, pues también, independientemente de cuál sea el contenido, sé ecuánime con ese mismo pensamiento. Número 2, acepta que ese pensamiento es transitorio o esa sensación física es transitoria. Es como de, ¿sabes qué? Este pensamiento llegó, pero también se va a ir porque así es todo, ¿no? Así es el universo. Número 3, reenfoca al cual era tu objetivo. De esta manera, obviamente, estás inhibiendo también el engancharte con esos pensamientos. Y por último, número 4, repite este proceso constantemente. Esto quiere decir que vas a estar haciendo esto todo el tiempo. Cada sesión va a ser aplicar estos 4 puntos. Y de hecho eso es bueno porque cada vez que tú haces eso, literalmente es como si estuvieras en el gimnasio y estuvieras haciendo una flexión. Estás fortaleciendo esos músculos en tu cerebro. Entonces, no veas como algo malo el hecho de que si te distraes, todo lo contrario. Es una oportunidad para volverte cada vez más fuerte en esta habilidad. Por último, al terminar tu práctica, cuando suene tu temporizador, abre los ojos lentamente y disfruta esos segundos de silencio y de paz que hay en tu mente. Esos segundos en los cuales estás completamente aislado y que la meditación te ha llevado a ese silencio y que literalmente puedes disfrutar la realidad de una manera un poco diferente, como si en realidad estuvieras despierto y vivo. Ahora, no limites la ecuanimidad a solo la meditación. Tienes que utilizarlo en tu vida cotidiana. Sé ecuánime con las personas que no te caen bien, sé ecuánime con las situaciones difíciles de tu trabajo, sé ecuánime con las relaciones difíciles que puedes tener con otras personas, en tus problemas de pareja, en las cuestiones que tienes con tus hijos. Practica esa ecuanimidad, practica esa capacidad de desengancharte de esos pensamientos, de verlo tal cual son, no como algo que son y que dictan quién eres, sino literalmente sucesos mentales que así como vienen se van a ir. Puede que en algunos momentos, dependiendo de la intensidad del evento, te sea más difícil, porque obviamente si el evento es muy intenso tienes que procesarlo y de hecho la meditación te puede ayudar para eso, pero también yo creo que eso es un tema un poco complejo y sería como cuestión de otro video. Si les interesa, obviamente en la caja de comentarios me gustaría que me dijeran si quieren que lo aborde en otro tema, y sí te va a ayudar bastante a procesar todas estas situaciones y también a mejorar tu calidad de vida. Pruébalo. Date un tiempo y ¿sabes qué? Voy a hacer un reto de 15 días, voy a ser ecuánime con todo lo que pueda y evalúa cómo te sientes, evalúa los cambios que has experimentado. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero haya logrado transmitir el poder que tiene la meditación, el poder que tiene el mindfulness y que literalmente es mucho más poderoso que cualquier fármaco. Porque lo que hacen los fármacos es te alteran químicamente el cerebro para que supuestamente no tengas ansiedad, pero nunca te enseñan a pensar de una manera diferente, nunca cambian tu filosofía de vida. Y por tanto, cuando cesa la medicación, pueden regresar de nuevo los ataques de pánico, porque en esencia tú no has cambiado. En cambio, la meditación, si te das cuenta, es incluso adoptar una filosofía de vida diferente. Es aceptar las cosas desde una perspectiva de ecuanimidad y de entender que todo es transitorio. Y de esta forma, la meditación no solo va a alterar químicamente tu cerebro, también va a alterar la forma en la que funciona tu cerebro, va a alterar incluso las rutas que hay en tu cerebro y también va a cambiar los pensamientos, va a cambiar tus emociones y va a cambiar tus sensaciones físicas. Te vas a volver científico de ti mismo, vas a empezar a hacer conexión y vas a saber qué patrones quieres debilitar y qué patrones quieres fortalecer. Y esta es una habilidad bastante importante porque actualmente vivimos en una cultura que está establecida, está configurada para la distracción. Tenemos un umbral entero de distracciones. Tenemos desde lo más inocuo,
pero más inofensivo, que son las series de televisión, los videojuegos, la pornografía, y empezamos a tener ya como que las drogas intermedias, las drogas legales, que son el alcohol, el cigarro, y empezamos ya a meternos a las partes más intensas, que son drogas más fuertes, ¿no? Como la marihuana, la cocaína, el fentanilo. Y todas estas, en realidad, si bien es un umbral, todas sirven para exactamente lo mismo: distraernos, evadirnos, evitar pensar. Y sobre todo, como te mencioné, tu cerebro se adapta para lo que más realices. Tus estructuras cerebrales se adaptan de acuerdo a tus actividades. Y si tú todo el tiempo estás desarrollando actividades de gratificación instantánea, entonces tu cerebro se acostumbra a la gratificación instantánea y te pide gratificación instantánea. Y todo aquello que sea de gratificación un poco más retardada lo va a evadir por completo. Y al mismo tiempo hay muchas investigaciones que hablan sobre el enorme problema que son una de las, vamos a llamarlo, una de las distracciones más grandes que tiene la humanidad actualmente, que son las redes sociales, y todos los efectos devastadores que está teniendo en las personas, porque no solo arruina sus sistemas atencionales, ya que todo es atención dividida. No terminas de ver un video y ya estás saltándote el otro, ya a mitad del video te aparece un comercial, o por ejemplo todo el tiempo estás girando hacia arriba y son estímulos nuevos constantemente, y tu cerebro se acostumbra a no prestar atención realmente a nada y al mismo tiempo a todo. Y también emocionalmente está destruyendo a las nuevas generaciones, porque incluso está empezando a desencadenar problemas muy fuertes de depresión, problemas muy fuertes de ansiedad, y como nunca están empezando a subir de nuevo los problemas de suicidio. Entonces esto realmente es una situación que quizá ya me estoy liando un poco con ello, tal vez es para otro video. De hecho es para otro video, si les interesa también me gustaría escucharlo en la caja de comentarios, si quieren que haga un video sobre esto, porque en realidad es un problema enorme. El que tu cerebro se acostumbre a corto plazo, pero bueno, por lo pronto te deseo muchísima fuerza con toda esta situación. Espero que en realidad empieces a ejecutar todo esto, porque te va a dar unas ventajas increíbles, y si sí lo haces me gustaría saber un poco cómo va tu progreso. Puedes escribirme un mensaje por inbox para que podamos hablar de tu situación, y puedes pues, sobre todo entrar a mi página de Facebook para checar toda la información que tengo ahí, y también que tú seas capaz de empezar a practicar algunas cosas, empezar a implementar algunos consejos que tengo por ahí. También que entres a mi página web para que realices el test de ansiedad y sepas más o menos en qué momento te encuentras, en qué fase te encuentras con la ansiedad, y más o menos qué podrías hacer. Y por supuesto también, si tienes dudas con este tema y es en serio, si no te convencí, mándame un mensaje, porque en realidad esto es súper útil, te va a cambiar la vida. A mí personalmente me ha ayudado bastante, sobre todo en los momentos más difíciles. Para afrontar situaciones que me cuestan mucho trabajo, también me ha ayudado mucho. Entonces, pues nada, te deseo una excelente noche, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.